con respecto a la primera actividad o actividad de aprendizaje número 1, para lo cual me he colocado directamente en los objetos y variables. La primera dice periodos de atención a los estudiantes durante la impartición de clases presencial o virtual. Ya. Recuerde que esto yo les decía, siempre tiene que estar basado en el aprendizaje y veo que si pone aquí una variable capacitación de conocimientos por parte de los estudiantes. Yo le pondría directamente aprendizaje. Yo entiendo que obviamente si se adquiere conocimientos es aprendizaje, ¿no? Capacitación es un término que más se utiliza en la enseñanza que en el aprendizaje. Es decir, yo le doto a una persona, le capacito de conocimientos. Y en realidad aquí usted quiere ver el reflejo de la atención sobre el aprendizaje. Una pequeña crítica constructiva sería ponerle directamente conocimientos o aprendizaje, ¿no? Está bastante bien, o sea, la atención es algo de lo que más se estudia en educación. Y bueno, ahí decía periodos de atención, inclusive ver cómo hago algo diferente a lo que otras personas han hecho con respecto a la atención. ¿Qué sería establecido en ese caso el periodo? Toda la clase. Hay periodos donde el estudiante pone más atención, menos atención durante los 50 o 60 minutos de clase. Tendrían que ir analizando eso para inclusive hacer algo diferente, ¿no? Efectividad de los métodos de enseñanza aplicada, ya. Cuando se quiere medir efectividad, siempre en realidad se va a la evaluación. Yo me iría por evaluación de los métodos de enseñanza aplicada y escogería una materia específica porque es mucho abarcar todos los estudiantes o todas las materias de la escuela básica. Sin embargo, les dejo a su criterio, ¿sí? Dice variables tener un ambiente adecuado y dos, analizar estrategias de enseñanza. Más que analizar nada, no, las variables no se deberían poner aquí con infinitivo, es decir, con verbo, sino directamente estrategias de enseñanza, esa viene a ser su variable. ¿Por qué es variable o cómo evalúo que algo es una variable cuando lo puedo variar? ¿Puedo poner mejores estrategias de enseñanza? Sí. ¿Puedo poner malas estrategias de enseñanza o no enseñar? Sí. Entonces, sí es una variable. Entonces, no, yo le quitaría este verbo, analizarlas, ¿no? Y tener igual, quitar un verbo. Directamente su variable es del ambiente adecuado. Ya, pero no, recuerden, ¿no? Siempre una de estas, si hubiera 2.3 aquí de espacio, o si tuviera yo que escoger, siempre es el aprendizaje. Como estudiante de educación, lo que interesa es el aprendizaje, la enseñanza, ¿sí? Si usted solo va a analizar los métodos de enseñanza en los estudiantes, está evaluando es al profesor en realidad. Tendría que tener variables que permitan ver si es que el profesor está haciendo bien las cosas en la clase. Entonces, el ambiente sí, él puede promover el ambiente, puede hacer un mejor ambiente, un peor ambiente, ¿sí? Entonces, es una variable. Puede mejorar su metodología o estrategia de enseñanza, sí, pero 2.3 siempre va a ser el aprendizaje de los alumnos para ver si él transmitió los conocimientos. Y como le decía, sería bueno es analizar la evaluación sobre sus métodos de enseñanza, más que su efectividad, porque ahí ya le está sesgando un poco, ¿sí? Ya está diciendo que sí son efectivos, de alguna manera, ¿no? Obviamente. 3. Infraestructura apropiada para la escuela para llevar a cabo el proceso de educación. Sí, aquí pasa algo, algunas personas han puesto, yo inclusive también puse como un objeto cuando les mostré mis ejemplos. Um, el problema de analizar infraestructura ya ya cuando se está haciendo el estudio es mucho abarcar también, ¿sí? Yo, por ejemplo, me iría por solo el espacio de aprendizaje más común que vienen a ser las aulas, porque infraestructura tiene que ver todo, instalaciones, baños, áreas de recreación, y abarcar todo es mucho, ¿sí? Una cosa. Otra cosa con la infraestructura es que uno hace una evaluación de cuánto tiene el aspecto el impacto, perdón, en el proceso de educación, en el aprendizaje. Entonces, ya en la práctica, llevado esto a la práctica, si yo escojo aulas, por ejemplo, ya, y dentro del aula hay varias variables de iluminación, ¿sí? Inclusive en la costa que no haya mucha humedad, o en la misma sierra a veces las aulas del suelo, el piso, etcétera.
en verdad eso conlleva muchas veces que usted tenga que observar y diga, ¿y ahora dónde observo estas condiciones? Entonces sí puede haber bastantes escuelas que tengan las aulas deterioradas, pero ¿cómo hace usted un impacto del aprendizaje ahora en unas aulas buenas? Tendría que invertir, decir, mejoren sus aulas y veamos qué pasa con los alumnos que estudiaron en buenas aulas, digamos, o con lo mínimo que se necesita para tener un buen ambiente. Y esto le pasó a una chica y decía, ¿y ahora cómo hago para mejorar? Diciendo, puedo poner de mi bolsillo que, qué sé yo, pongan una ventana o qué sé yo, en casos necesitan más pupitres. Ese es el problema con analizar infraestructura, que usted tendría que hacer en los dos ambientes, con buena infraestructura y con mala, para ver qué impacto tiene el aprendizaje. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, en el sentido de que podría verse limitado después ya al hacerlo. Pero en el papel, como ven, funciona bastante bien, ¿sí? O sea, podrían decir, voy a hacer esto, sino que ya le digo en la práctica lo que pasa, ¿no? Lo mismo con la nutrición, dice para un mejor aprendizaje. Yo también puse la persona tal vez lo copié, tal vez le gustó, tal vez. Otro problema con la nutrición es lo mismo. Tendría que haber buena comida o buena nutrición y mala nutrición para ver el rendimiento académico. Entonces me saben decir, pero profesor, en la escuelita ni sé cómo, en la parte rural de ni sé dónde, y he visto que ya, así mismo, ¿cómo vas a hacer ahora para darles una buena nutrición y ver el rendimiento académico? Ah, entonces me tocaría comprarles el desayuno, cosas así. Le digo, en teoría sí, a menos que se gestione a través del gobierno, si es que es público y que les den el desayuno escolar y ta, ta, ta. Otra cosa, también ahorita estamos limitados por la pandemia, ¿qué tal comen los niños de la casa, por ejemplo? Y ahí sí es mucho más difícil observar porque muchas familias no le van a dar el acceso a que vea lo que come o solo le cuente lo que come, lo que sea. Ya, la cosa es que a usted no le interesa mucho eso, obviamente, sino el rendimiento académico. ¿Cómo va a evaluar eso? Entonces necesita los dos tipos, ¿no es cierto? El niño que está, entre comillas, malnutrido o no correctamente alimentado y el niño que tiene las proteínas, etcétera. Entonces, otra vez en el papel suena súper bien, pero cuando ya hacen, yo me adelanto a decirles que podrían tener ese tipo de inconvenientes, ¿no? Igual cuando quieren observar bullying y otras cosas, muchas veces la misma víctima de bullying no le dice, vea, me están haciendo esto en la escuela, o se quedan callados. Y ustedes, pues, para buscar los participantes, que se llaman los sujetos, los niños, va a haber truncado su estudio porque dice, ahora dónde me consigo personas o niños así que estén pasando por esto para poder hacer el análisis en el aprendizaje de estos niños. Entonces, pero como objeto está bastante bien, sí, tendríamos que ser más realistas y ver lo que mejor nos va a funcionar. Trabajo colaborativo en equipo para facilitar la socialización del aprendizaje. Trabajo colaborativo de los docentes o de los estudiantes o de ambos. Inclusive veo una bonita tesis de la otra vez que habían hecho entre padres, docentes y niños, o sea, un triángulo, ¿no? Y era asimismo socialización del aprendizaje y trabajo colaborativo. Está bastante bien, pero especificar un poco más quién trabaja en colaboración entre estudiantes me parece genial también. Pero claro, habría que tener usted una metodología. Por ejemplo, revise Vygotsky. Él habla mucho del aprendizaje, la socialización del aprendizaje, el, en inglés language is thought, que es, el lenguaje es pensamiento y cosas así, ¿sí? Él habla de zona proximal de aprendizaje. Bueno, son teorías que usted lo verá si continúa dentro de esta carrera y puede aplicar eso, pero especificar quién trabaja en equipo. Aquí dice comportamientos que apoyen el trabajo en equipo. Aquí yo lo que sugiero es más bien usted crear una metodología, es decir, fomentar ese trabajo en equipo en clases, ¿sí? En una clase en particular, que sería en matemáticas. Entonces les separo en grupos y hago acomodaciones para que sea un trabajo en equipo, ¿sí? Eh, no sé si vieron, por ejemplo, no alcancé a presentar esa noche el video de lo que hacen en Japón con el Lesson Study, ¿sí? Entonces usted ya va súper preparado a la clase y quieres hacerles trabajar en equipo, ¿sí?
observa eso y, por ejemplo, después de la misma clase podría averiguar si tuvieron algún resultado de aprendizaje. Podría hacer esto con el antes y después del grupo o seleccionar dos grupos, a los unos hacerles trabajo en equipo y en otro es como que la individualidad de cada estudiante y ver qué pasa en el aprendizaje. Listo, con esto espero que haya quedado más claro lo que es un objeto, una variable. Recuerde que la variable, como dice su nombre, puede variar. Ya, acá en la parte que usted tenía que hacer sobre una de estas, dice el presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico de enfoque cualitativo. ¿Cuál trabajo? Creo que está acá. Bueno, copiar un poco de la teoría. Tenía que seleccionar uno de estos de acá arriba. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí el docente autor ha puesto dentro de cualquier área, la administrativa, la infraestructura, es mucho a abarcar, por eso les decía en el video, sería buena que usted especifique de cuál quieren hacer el enfoque, la finalidad, el alcance, la unidad de análisis, etcétera, para estar más centrado. Pero bueno, veo que han hecho de una forma general al parecer. Igual le puedo dar un poco de, sí, ayuda, ¿no? Cualitativo, sí. Yo lo que más garantizo que va a tener resultados en investigación educativa son las palabras, ¿sí? Eh, Hay temas que se prestan a lo cuantitativo y a lo mixto. Sin embargo, en psicología, en humanidades, por lo general las palabras es lo más apreciado. Y si ya mismo necesito ponerle, le pondría una especie de apéndice cuantitativo y valorar eso, ¿sí? Pero es predominantemente lo cualitativo. Ok, aquí me dan una pequeña reseña de lo que es, lo cual lo aprecio mucho porque esa era la idea. Yo ya sé esto, pero quería que ustedes busquen y lo han hecho así. Voy a leerlo con más paciencia una vez que apague el video para que no eh, darle una evaluación, ¿no? La investigación propuesta es de carácter evaluativo, sí, 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 sí. Eh, si usted hace evaluativo, está haciendo el nivel más alto que hay aquí, ¿no es cierto? En lo que es la finalidad. Eh, Veamos, dice, comprobará la eficacia del programa de alimentación escolar. Entonces aquí entiendo que vamos a hacer de la nutrición. O menos que me haya saltado, pero bueno, con esto de alimentación me queda claro que es eso. Ya, otra vez, el tema de evaluar, sí, que es el punto más alto, la finalidad es de evaluar. Ya. Eh, ya le digo, en temas de alimentación, tendría usted que demostrar realmente con nutrición si aumenta el aprendizaje. Entonces ahí ya tendría que hacer las acomodaciones que se llama para tener dos grupos, ¿sí? O por último, un grupo que tomen sus desayunos, lo que sea, y usted de pronto, mediante la investigación, dotar a los padres o a la misma escuela de una nutrición más sana, ¿sí? Ahí sí ya les dejo el trabajo a ustedes, sí, pero tiene que demostrar que la nutrición es la variable que varió en la variable aprendizaje. La investigación de campo tendrá ya de análisis obtener mayor, sí. Eso hay que hacer en el campo, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo investigo mediante, qué sé yo, virtual ni nada, ¿no es cierto? O sea, nutrición es algo que le veo que realmente tome esos productos, iba a decir, sí, esa comida nutricional alta en calorías, qué sé yo, en proteínas, y ver si desarrolla el aprendizaje. Ese es el problema, ¿no? Va a encontrar limitaciones después, o le va a tocar de pronto eh, de su bolsillo darles a las familias que no tengan acceso a dinero para que nutran bien a sus hijos. Ese es el problema con la nutrición y con la infraestructura. La investigación es correlacional, sí, está haciendo una relación entre nutrición y aprendizaje. Mantiene general Vicente, ya. Se evidenció varios problemas. No sé si es que esto realmente, usted debería tener esto por escrito. ¿Quién evidenció usted?
Hay un estudio de un compañero anterior de educación que evidenció esto, de un nutriólogo, de un médico, porque no puede nomás decir esto y sin evidencia real. Ya, ahora si lo hicieron a manera de muy general, desequilibrio alimenticio, ya. Ya, recuerden que tendríamos que igual asesorarnos con las personas que realmente saben. Yo no puedo decir, a ver, este niño está flaquito, está desnutrido. Realmente tengo que tener el profesional que evalúa eso, ¿no? Si es que voy a lanzar una afirmación así. Ese es el problema, o sea, ya se necesita saber otras cosas y se necesita de otras personas, inclusive a veces de la misma comida, ¿sí? No veo aquí que esté por el alcance, por la unidad de análisis, por el control de variables, no veo. Aquí veo correlacional, parece que ha faltado esa parte, por favor, tomen en cuenta eso, estaría faltando, ¿no? Ahí ponen un par de párrafos más sobre la escuela, pero le han cortado o no sé qué pasó con eso. Porque aquí ya se va a este tema que no tenía mucho que ver con lo anterior, es hacer los checklists, etcétera, ¿no? Tomen en cuenta, faltado esa parte un poco, me quedan debiendo ahí en eso. Aquí dice criterios que evidencian infraestructura física. Recuerde que usted quiere centrar al máximo un criterio para el día de la toma de datos o recolección de datos que se conoce, poder poner sí o no, ¿no es cierto? Entonces dice la institución cuenta higiénicamente, ¿qué es eso? Con el área de trabajo para exponer. Ya, tendré que mejorar un poco su redacción porque aquí he puesto un adverbio de modo que no lo entiendo muy bien. Cuenta con un área de trabajo higiénica, le pondré, ¿sí? O tiene la factibilidad higiénica, algo así, me parece que quiere hacer relación a que esté limpia, ¿sí? O higiénico, ya. O sea, mejorale la redacción, ¿no? Existen herramientas tecnológicas, ya. Institución cuenta con espacio, ya. Está bien, leo rápido para no alargar el video. Existen instalaciones donde se almacenan alimentos. Sí, todo esto es físico, todo esto es planta física y veo que lo han hecho en función solo de la nutrición. Podrían haber puesto otros criterios de estructura física sin problema, pero de una vez ya han hecho sobre la nutrición, lo cual está bien. Aquí, por ejemplo, esta sí no tiene nada que ver con la nutrición. Dice cómo evidencia que trabajan en equipo, organismos académicos y docentes. Ya. La institución respeta el orden del espacio para realizar actividad. Sí, no tiene nada que ver con trabajo en equipo de profesores, ojo. Aquí solo eran unas herramientas que querían que los estudiantes hagan para evidenciar. ¿Qué es una evidencia? Cuando, por ejemplo, asesinan a alguien, ¿no? Dicen, aquí están las balas, aquí está no sé, las huellas que dejó el asesino. Bueno, disculpen que utilice eso. Eso es la evidencia en la investigación forense, ¿sí? Pero en investigación educativa también se utiliza evidencia, es decir, rastros que los profesores trabajan o trabajaron en equipo durante la recolección de datos y que tiene que ver que la institución respeta el orden con trabajo en equipo entre profesores, ¿me entienden? Las autoridades de la institución son capaces de brindar conocimientos precisos, logrando despejar dudas a los estudiantes. En ningún lado me está diciendo que evidencie el trabajo entre profesores, autoridades y estudiantes. No entra en nada estudiantes acá, ¿vale? Solo quiero evidenciar que entre profesores trabajan bien. El docente respeta el horario. Que respete el horario no dice que trabaje en equipo con el resto de docentes y los directivos. Las autoridades cumplen con las funciones y los docentes acudes, no sé qué es eso, acuden, me imagino, frecuentemente a talles, por favor. Ya son estudiantes universitarios y están entregando un trabajo en el cual evalúo todo, inclusive que se expresen bien, no sé qué es talles, talleres, supongo. Educativos para mejorar su enseñanza. Ya, pero aquí tampoco, por más que hable de los docentes, no valora que se colaboran, trabajan en un solo frente. Tal vez aquí lo que quise poner es talleres, que se capacitan, pero la socialización del trabajo en equipo es lo que me está faltando en cada uno de estos descriptores. Listo, hasta aquí termina el video, espero haberlos podido ilustrar un poco más.
Hasta una próxima ocasión.